Nuevo intento mío de hacer video. Estoy fracasando mucho con esto. No es lo mismo, no es lo mío hacer videos. Bueno, voy a ver si puedo ser sintética. Voy a tomar lo que mandó Sofía porque ella avanzó con el cuadro, con sistematizar un poco el cuadro y entonces por eso tomo la base sobre lo que ella pudo avanzar. Quienes me mandaron el punteo lo tengo en la cabeza y quiero, después por ahí puedo aclarar algunas cuestiones. De todas maneras, los trabajos que me mandaron yo los subí, los punteos que me mandaron, vamos a bajarle el precio, los punteos que me mandaron los subí al Drive y todavía no tuve tiempo de terminar de hacerles comentarios, pero bueno, quizás también con lo que presente ahora les ayude para avanzar ustedes en su propio cuadro, ¿sí? Igual lo que habían hecho básicamente era un punteo, así que bueno, vean si pueden avanzar en el cuadro, ¿sí? Si lo que les estoy diciendo yo ahora eh, les aclara algunas cuestiones, ¿sí? Bueno, el texto de Paganini abarca un largo periodo, ¿sí? Va desde, podemos decir, siglos 15, 16, 17, que es más fuerte, hasta los años 70, 80, 90 del siglo XX, ¿sí? Ella, entonces, lo que plantea es que las tres posiciones que ella va a describir de la educación, pensar a la educación como derecho desde una perspectiva, mejor dicho, como la educación como un derecho de las iglesias, la educación como un derecho individual y como un derecho social, en realidad se corresponden con diferentes periodos históricos donde, a ver, no es que cuando la posición dominante es pensarla como un derecho individual, desaparecen las posiciones que la piensan como un derecho de las iglesias, y no es que cuando existen eh, políticas claras que la piensan en el marco de los derechos sociales, desaparece la visión que la piensa como un derecho individual y desaparece la visión y la piensa como un derecho de las iglesias o de las personas, que ahora vamos a ver cómo se va ayornando, sino que uno puede ver que son tres posiciones que están todo el tiempo y que en la actualidad están siempre en disputa. ¿Sí? Por eso yo les ponía al final, bueno, hoy por hoy, estas tres posiciones, ¿en qué se expresa? Para mí, por ejemplo, es sumamente claro que se expresa en todo lo que es la ESI, ¿sí? Digo, bueno, si es un derecho de las familias enseñar la educación sexual integral, es un derecho que tiene el Estado de enseñar esto, para qué alcance tiene, si es algo que debería estar regulado por el mercado. Bueno, ahí hay como diferentes posiciones que se expresan. Estas posiciones sobre el derecho a la educación se van actualizando y se van ayornando en función de los distintos contextos, ¿sí? Por eso yo digo, siempre el riesgo de hacer un cuadro es que se esquematiza tanto que al final pierde como justamente esos matices y esa riqueza eh, de, de los procesos. Pero lo bueno de hacer un cuadro también es que en algún punto nos ordena. Y ese es el objetivo de esta primera tarea que yo les propuse, ¿sí? Entonces, cuando pensamos la educación como derechos de las iglesias, digo, esta mirada de eh, quiénes deben ser educados, que vos ponías, Sofía, acá, tiene mucho que ver con la posición de la iglesia hasta que aparece la reforma protestante, ¿sí? Hoy por hoy la iglesia de ninguna manera diría semejante bestialidad, ¿sí? Porque, digo, incluso ya no existe más la idea de la organización social con señores, príncipes y el alto clero. Sí, digo, hoy por hoy eso no es una posición que podrían tener. Sí, esto tiene que ver con lo que históricamente en algún momento se, era lo dominante, que era pensarlo en ese sentido, porque la organización social estaba pensada en estamentos, ¿sí?
fijos, donde cada uno estaba organizado a partir de sus propias normas, y donde la idea de ascenso social y de relaciones entre grupos de diferentes lugares, perdón, me llegan mensajes de repente todo junto, se conecta el celular y estalla todo. Em, sí, entonces, esto no es que está mal, sino que hay que ver, bueno, después, Paglianiti dice, bueno, en el momento de la reforma protestante, que lo que plantea básicamente es que las personas, los individuos, tienen que relacionarse directamente con Dios, y eso va a tener como consecuencia, va a tener consecuencias político-pedagógicas, porque si las personas tienen que que hacer la libre interpretación de la Biblia, tienen que tener acceso a los textos bíblicos, a poder leerlos individualmente. ¿Sí? Digo, por ejemplo, no sé si cuando cursaron didáctica, no, pedagogía, bueno, por ahí en didáctica también lo leyeron a Comenio, ¿sí? Comenio era protestante y él estaba pensando cómo enseñar todo a todos y sus fines eran religiosos. No estaba pensando en cómo formar al ciudadano de paz. O sea, el siglo XVII sigue, la disputa ahí está entre las iglesias. Si vos, Sofía, después me preguntabas esto, bueno, ¿qué significa esto? ¿Con quién están discutiendo? Bueno, si pensamos en el siglo XV, XVI, XVII, es una disputa, 15 no, 16, 17, es una disputa entre las distintas iglesias eh, porque su religión tenga el mayor alcance posible. ¿Sí? Paglianiti dice, bueno, la reforma protestante tuvo una respuesta de la Iglesia Católica que fue lo que se llama la contrarreforma. La Iglesia Católica crea órdenes religiosas específicas cuyo objetivo es tener un alcance más masivo de la educación más o menos sistemática, que digo, todavía no existen los sistemas educativos, pero sí están pensando en pensar un método, digo, así como Comenio desde el ala protestante, que es uno entre muchos, está pensando en un método didáctico para enseñar todo a todos, desde la Iglesia Católica también hay como mucha producción en ese sentido, diferentes estrategias para alcanzar la educación a grandes mayorías, ¿sí? Que va a estar más restringida en términos religiosos, ¿sí? Como decíamos antes, el contenido tiene mucho que ver con el para qué uno educa, ¿sí? Cuál es el objetivo que uno se está planteando. Entonces, esto de quiénes deben ser educados desde la perspectiva de las iglesias va a ir modificándose, ¿sí? Después en la encíclica, por ejemplo, se especifica que hay que educar a todos, a los fieles y a los no fieles, ¿sí? A todos, y es algo que hoy por hoy la Iglesia Católica eh, jamás diría que hay que educar al contrario, ¿sí? Tiene esa vocación de llegar a las grandes mayorías, ¿sí? Si pensamos en el derecho, pensando desde una perspectiva del derecho individual, ¿sí? También esto va a ir cambiando, ¿sí? Pero básicamente, o sea, eh, pensarlo desde lo que se llama el liberalismo, ¿sí? Que se piensa el liberalismo y el neoliberalismo, ¿sí? En ese punto son comunes, piensan a la sociedad como un conjunto de individuos, ¿sí? Que lo que tienen que primar es su libertad. Que el Estado no hay nada, ni el Estado ni la Iglesia, que pueda oprimir a, a- a- al- a esa libertad individual que tienen los individuos, ¿sí? Y el mejor regulador de los recursos no es el Estado, es el mercado, ¿sí? Eso como un principio básico del liberalismo que, bueno, que lo tenemos súper incorporado en nuestro sentido común porque es el que domina finalmente hasta el día de hoy, ¿sí? La mirada que dominante y que nos parece como lo más normal del mundo, agregar por nuestros derechos individuales, ¿sí? Lo que va a cambiar entre lo que ocurre con el liberalismo del siglo XIX, ¿sí?
respecto del neoliberalismo que empieza a tomar una posición dominante en la década de 1970 es que el liberalismo, los liberales del siglo XIX, el contexto era el de organización de los estados nacionales, ¿sí? Y esos estados nacionales se estaban organizando un poco en disputa, ¿sí?, con el poder hegemónico que hasta ese momento habían tenido otras formas de organización social, donde la iglesia tenía un lugar muy importante, donde no había una diferenciación entre la iglesia y el poder político. ¿Sí? Digo, hay una imbricación ahí. Entonces, lo que el liberalismo va a bregar es por esas libertades individuales en contra de un Estado opresor que domina, que no permite comerciar, una iglesia que te impone la religión, que te impone las ideas, etc. Entonces el liberalismo del siglo XIX, o del principio del siglo XIX, que va a ser dominante en la organización de las constituciones nacionales de los estados modernos, ¿sí?, va a bregar por esa mirada de individuo y de la libertad, ¿sí? Ahora bien, a la hora de pensar, de organizar las políticas públicas, esto va a variar mucho de país en país, pero sí va a haber en algunos países, como en Francia, de la cual nosotros, o sea, tenemos como mucha influencia, tuvo Argentina en ese punto, sí se va a ver que esto que habían hecho, esa disputa, ¿sí?, por la enseñanza de las mayorías que había tenido la iglesia, las iglesias, esas disputas entre ellas, va a empezar a pasar entre la iglesia, en nuestro caso va a ser la iglesia católica, con el Estado, ¿sí? Ese monopolio que había tenido la iglesia en torno a la enseñanza va a empezar a ser disputado por este espacio, por la organización de los estados nacionales, ¿sí? Y esto, de vuelta, no es que antes no hubiese Estado, ¿sí? El tema era que era otra forma de organización del poder, ¿sí? No es lo mismo en Argentina que hubiese un virrey, ¿sí?, que mandaba la corona española con mucha relación fuerte con la iglesia, ¿sí?, que empieza a ver que la constitución que se sanciona en 1853, que va a establecer las libertades individuales, ¿sí?, y que va a intentar separar el poder de la iglesia respecto de la organización pública, ¿sí? Entonces, ese liberalismo del siglo XIX, ¿sí?, va a ver a la educación como un canal de transmisión de ideas que va a generar como contenido aglutinante a la nacionalidad, ¿sí? Por eso son estados nacionales, ¿sí? Y la educación en este contexto va a estar muy focalizada en la formación de ese futuro ciudadano, ¿sí? Entonces, si desde la perspectiva de la iglesia lo que importa es la formación religiosa, ¿sí?, como aglutinante, como algo que forma parte de lo común, ¿sí?, en la organización de los estados nacionales lo que vas a hacer como lo que cohesiona a esos individuos, ¿sí?, es la idea de nación. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, la idea de el idioma, ¿sí?, como algo que nos identifica a todos, ¿sí?, un pasado común, ¿sí?, la historia nacional, va a ser como muy fuerte, ¿sí? Lo que va a pasar luego con los estados, ¿cómo se llama? Uy, ¿qué hice? Perdón. Cuando se organiza, lo que ocurre también es que hacia la década del 30, se lío de vuelta, ahí. Lo que ocurre también es que hacia la década del 30, no puedo parar de hacer lío, no sé por qué no puedo bajar, ahí está. Sí, lo que va a pasar es que es el modelo de Estado liberal, ¿sí?, donde había como el mercado el mejor distribuidor de recursos, donde los trabajadores no tienen casi derechos, donde hay una explotación de los trabajadores muy importante, donde hay con salarios de miseria, lo que muestra que en realidad, digo, desde perspectivas más críticas, en realidad no es que el Estado, mejor dicho, el mercado es
esa mano invisible, como decía Adam Smith, sino que hay políticas públicas que defienden que eso ocurra y que eso beneficia a una minoría que puede acumular la riqueza y las grandes mayorías eso se lo pierden básicamente y están sumergidos en situaciones de mucha vulnerabilidad social y política y económica, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar a partir de la década, luego de la Segunda Guerra Mundial, es que los estados capitalistas, ¿sí? También hay que recordar que en 1917 la Revolución Rusa, ¿sí? Todo lo que es el comunismo y el socialismo, justamente señala este sistema de explotación. Entonces, en los países centrales lo que pasa es que los países se organizan a partir de intentar conciliar, ¿sí? Ciertos derechos para los trabajadores, para la gran masa, con los empresarios o con quienes son los dueños de los medios de producción, ¿sí? Entonces, la educación ahí, como otros derechos laborales, pasa a ser pensada desde las políticas públicas como un derecho social, ¿sí? Yo siempre, por ejemplo, les pongo el ejemplo de que si bajo el liberalismo clásico, por poner un ejemplo que no es educativo, no sé, a vos te decían, bueno, vos tenés el derecho de tener tu vivienda, ¿sí? Pero no hay un Estado, o sea, vos tenés esa libertad de tener tu propia vivienda, pero no hay un Estado, lo que hace el Estado es no impedirte que la tengas, ¿sí? Es tu libertad la de ir y acceder a esa vivienda. Lo mismo que con la educación, pero lo que sí pasa con la educación es que hay un interés por proveer por lo menos los conocimientos mínimos, ¿sí? Para la vida en esa sociedad y para que uno se crea que el sistema, digo, la educación fuertemente es una manera de, de legitimar el sistema y el orden social existente, ¿sí? Entonces, y por supuesto que en este periodo va a ser más reducida a la educación primaria, ¿sí? Por lo menos a los primeros años de escolarización. Entonces, lo que pasa con la educación como un derecho social es que es en el marco de este capitalismo, de este Estado capitalista que se reorganiza justamente para hacer cierta eh, cohesión social, reconocer ciertos derechos que históricamente los sindicatos y los trabajadores venían demandando y luchando a cambio de que no se transforme el sistema en otra cosa que no sea el capitalismo, ¿sí? Entonces, estos derechos sociales, siguiendo con el ejemplo de la vivienda, va a ser, bueno, si acá te dejaban que vos tengas vivienda, acá lo que va a hacer el Estado es pensar a la vivienda como un derecho social y generar políticas públicas activas, positivas, para que buena parte de la población acceda a la vivienda, por ejemplo, ¿sí? Entonces, y esto en educación lo que va a hacer es no solamente, lo que pasa que en Argentina lo que nos pasó es que en la educación primaria tuvimos un Estado muy activo en el siglo XIX bajo estas ideas liberales, ¿sí? Pero que acá en ese Estado, no solamente que se va a ir extendiendo hacia más años de escolarización, sino generando distintas herramientas para que no solamente se pueda tener acceso, sino también se pueda sostener, a través de diferentes mecanismos, comedores, el micro que te lleva, de diferentes incentivos para sostener la escolaridad, ¿sí? Hay un Estado como más activo. Y frente a esas posiciones en la década del 70, ¿sí? Este estado de bienestar, va a haber un revival, o sea, va a empezar a emerger fuertemente críticas desde lo que vamos a llamar neoliberalismo, neoconservadurismo, ¿sí? Que va a ser una vuelta a las ideas liberales, ¿sí? Pero que no se van a pelear más con el orden, con el antiguo régimen, como podemos decir, sino que con quienes se van a pelear es con el Estado social, ¿sí? Que va a decir, bueno, si este es un garante de derechos, si el Estado es el garante de derechos, bueno, no, acá de vuelta es un derecho individual, el mercado es el mejor distribuidor de recursos y lo que tiene que hacer el Estado es ser un Estado mínimo, pero fuerte,
¿sí? Tiene que generar competencia entre las escuelas, las familias tienen que tener la posibilidad de elegir la escuela donde quieren mandar a sus hijos, entonces para eso las escuelas tienen que diferenciarse y generar proyectos propios y los estatutos docentes, ¿cómo se llama? Y van en contra de los estatutos docentes porque los directivos tienen que poder elegir a su cuerpo docente, digo, como que hay como una lógica de meter el tema en la institución, ¿no? Que eso es algo como muy típico de los años 90 a esta parte, ¿sí? Dicho esto, entonces, no sé si con esto más o menos aclaré como algunas cuestiones y cómo es medio circular, ¿no? Y cómo en los diferentes contextos son posiciones dominantes, ¿sí? Digo, hoy por hoy, digo, cuando era hegemónico el neoliberalismo, por supuesto que estábamos quienes seguimos sosteniendo que la educación es un derecho social y que el Estado debe responsabilizarse por garantizar ese derecho, ¿sí? No, no es que desaparece, no es que desaparecen esas concepciones, sino que no son las dominantes, ¿sí? Bien, entonces, bien, bueno, hasta acá esto, ¿sí? Ahora hago otro video para seguir un poco más, para especificar otras cosas que quería revisar.